Bueno, vamos a pasar a la parte de las tareas, donde nuestra primera tarea será la siguiente. Determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohmios al aplicarle una diferencia de potencial de 90 voltios. Para esto utilizaremos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos da las tres fórmulas básicas y acá nos pide determinar la intensidad, por ende usaremos la fórmula de intensidad, que es voltaje sobre resistencia. Para eso tenemos un voltaje que es 90 voltios, que es la diferencia de potencial, y la resistencia de 30 ohmios. Por ende, si hacemos 90 voltios sobre 30 ohmios, tenemos el resultado de 3 amperios. Recordemos que la intensidad se mide en amperios, hay que escribir su unidad de medida. Siguiente ejercicio, un tostador eléctrico tiene una resistencia de 15 ohmios cuando está caliente. ¿Cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 voltios? La solución, de igual manera aplicando la ley de Ohm, la pregunta es ¿cuál será la intensidad? Por ende recurriremos a la fórmula de intensidad nuevamente, que es voltaje sobre resistencia. Tenemos un voltaje de 120 voltios que fluirá al conectarlo y una resistencia de 15 ohmios. Por ende, 120 sobre 15 nos da un total de 8 y la unidad de medida de la intensidad es amperios. Siguiente ejercicio. Cuando una batería de 3 voltios se conecta a una luz, se observa una corriente de 6 miliamperios. ¿Cuál es la resistencia del filamento de la luz? Para este ejercicio, igual manera vamos a hacer la ley de Ohm, pero un dato importante es que nos está dando el dato en miliamperios. Recordemos que la ley de Ohm debe cumplir las normas y utilizar la unidad de medida con la que se da las fórmulas, que son voltaje, amperio y ohmios. Si tenemos un miliamperio, tenemos que convertirlos a amperios. Por ende, sabemos que un amperio es equivalente a 1000 miliamperios y tenemos 6 miliamperios. Eso equivale a 0,006 amperios por la regla de 3 simple. Con estos datos ya podemos hacer nuestra fórmula de la ley de Ohm. Nos pregunta cuál es la resistencia. La fórmula de la resistencia es voltaje sobre intensidad. Nos da el voltaje de 3 voltios, lo dividimos sobre los amperios, que son 0,06 amperios. Y esto nos da 500 y la resistencia, la unidad de medida es ohmios, entonces es 500 ohmios. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es el valor de la siguiente resistencia? Tenemos una resistencia con las líneas azul, rojo, verde y dorado. Para esto usaremos la tabla de colores para calcular las resistencias y como hemos aprendido, las dos primeras bandas son el número literalmente escrito y el tercero es la cantidad de ceros. Por ende, azul equivale al número 6, rojo equivale al número 2 y verde equivale al número 5, es decir, 5 ceros. Y el dorado es la tolerancia de más menos 5%. Por ende, tenemos acá que puede ser 6200 kiloohmios o, simplificándolo, 6,2 megaohmios. Siguiente ejercicio. Calcular el valor de la resistencia de la siguiente resistencia. Recordemos que este tipo de resistencia está hecho para placas y de igual manera es los dos primeros números literalmente escritos y el tercero es la cantidad de ceros. En este caso, 1 equivale al número 1, 0 equivale al número 0 y 5 equivale a 5 ceros. Por ende tenemos 1 con 6 ceros. Esto lo podemos comprimir diciendo que es un mega ohmio.